Nos acompaña esta noche y debuta aquí en el noticiero, de hecho, la doctora Ivette Lorenzana. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga, tiene una maestría en virología clínica, con 34 años de experiencia como docente e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y continúa hoy haciendo una labor científica. Es verdaderamente una eminencia en nuestro país. Y yo estoy muy contento y el noticiero está muy contento que la doctora Ivette Lorenzana nos dé unos minutos de su tiempo esta noche para hablarnos sobre este tema. Doctora, bienvenida. Buenas noches, Edgardo Melgar. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y un saludo a su enorme teleaudiencia. Muchas gracias, doctora. La primera pregunta es, desde su punto de vista y por su experiencia, ¿a qué nos estamos enfrentando en este momento? ¿Cómo podría usted describirlo? Bueno, nos estamos enfrentando, como es del conocimiento de todos, a una escasez de pruebas de diagnóstico que hay que seguir educando al público para que puedan comprender que la prueba de diagnóstico definitiva y confirmatoria es el PCR. A veces se intercambian estos conceptos entre PCR y prueba rápida. El PCR es una prueba molecular de cierto grado de complejidad y comentarle que todo empieza y todo termina con el PCR, porque para detectar un caso hay que hacer una prueba de PCR. Para investigar los contactos que ha tenido esa paciente que sale positivo hay que hacerle un PCR. Y para definir si ese paciente sale de alta y si es un paciente recuperado, también hay que hacerle un PCR. Entonces, y ahora que se está hablando del tema de las pruebas rápidas que van a ser confirmadas con PCR, pues de nuevo, ¿verdad? Se requiere una capacidad de respuesta, una capacidad de laboratorios de cierto grado de complejidad y de experiencia para poder dar los resultados de estos PCR, ¿verdad? Para poder responder a la demanda que se viene. Doctora Lorenzana, hablando precisamente de eso, de la demanda que se viene, no solo de los pacientes que eventualmente sean asintomáticos o confirmados, sino de la ciudadanía en general. Estoy seguro que usted ha escuchado o la han buscado para decirle inmediatamente que se estén haciendo estas pruebas rápidas o que los laboratorios privados estén haciendo estos PCR. Yo quiero apuntarme y quiero hacerme esas pruebas. ¿Es así? Sí, de hecho es así, casi que a diario recibimos peticiones, incluso de personas profesionales de la salud que quieren hacerse la prueba del PCR porque según ellos, ¿verdad? Al hacerse la prueba de PCR, ya el momento que les salga negativo, ya están libres del problema. Y la gente tiene que comprender que eso no es así. Usted se hace una prueba de PCR hoy, y quiere decir que hasta el día de hoy no está infectada con el virus, pero nada le garantiza que dentro de 2 días, dentro de una semana, dentro de un mes, usted se vaya a infectar, porque ya se ha discutido por muchas maneras cómo son las formas de transmisión y cómo es de transmisible este virus. Entonces, es ilógico que la gente sana pretenda que se va a estar realizando estas pruebas. Tiene que comprender cuál es la utilidad de la prueba y cuáles son los casos en que se debe priorizar. Evidentemente, la priorización es en la detección de casos, porque si no estamos detectando los casos, estamos caminando como la gallinita ciega, ¿verdad? No sabemos en qué terreno nos estamos moviendo y eso realmente es deficiente en el país, y eso no lo digo yo, eso lo decimos todos, y es preocupante porque se deben de tomar medidas y se debe de ser realmente honesto y claro en decir cuál es la expectativa para realizar pruebas, porque ya días oímos que se van a realizar pruebas en San Pedro Sula y eso no es una realidad. Entonces eso es preocupante porque sabemos cómo está afectado el Valle de Sula, ¿verdad? Y que hay que tomar medidas urgentes para poder tener solución y poder detectar los casos en esa región tan afectada. ¿Cuáles diría usted que son las medidas urgentes a tomar? Sobre todo en el Valle de Sula, en el departamento de Cortés, que ha reportado la mayor cantidad de casos hasta el momento. Pues yo creo que se deben de redoblar o triplicar esfuerzos a cualquiera de las estrategias que se están pensando para abordar este tema,
porque vuelvo y repito, todo empieza con las pruebas de diagnóstico. Y montar un laboratorio de biología molecular pasa por varias cosas. No es solo de ir a poner un equipo sobre un mesón y ya la semana siguiente usted va a estar haciendo pruebas de biología molecular. Esto es así. Entonces yo creo que debe de haber suficiente seriedad y honestidad en decirnos realmente cuál es la expectativa, cuáles son las limitantes que impiden que esto sea una realidad. Porque en la medida que no conocemos la magnitud de las personas que están infectadas, incluso los países que ya están saliendo de la curva, como dicen, siguen con el principal problema, que es el testeo, ¿verdad? Hacer pruebas, porque hasta que tengamos un porcentaje mínimo de personas infectadas, es que podemos transitar y tratar de volver a la normalidad. ¿Cuál es, en su opinión, o cuál sería, en su opinión, la importancia en este momento de duplicar, de triplicar, de masificar estas pruebas rápidas? ¿Qué nos permitiría hacer? Sí, aquí hablamos de un tema separado, ¿verdad? Que no debemos de mezclar. La prueba molecular no es rápida. Las pruebas rápidas que se quieren implementar en el país, que tienen un campo y hay una necesidad, todos quisiéramos tener una prueba rápida que en 15 minutos nos diga si tenemos una infección activa, reciente, o si tenemos una infección pasada, que eso es lo que básicamente dan los anticuerpos de la prueba rápida. El problema estriba en que estas pruebas rápidas, como el virus solo tiene 3 meses de que lo conocemos, en realidad hay cientos o miles de marcas de estas pruebas en los que nosotros no podemos garantizar que los resultados que nos vaya a dar sean confiables. Tenemos que ser serios en esto y tenemos que ser conscientes. Le voy a poner un ejemplo, si me lo permite, Edgardo Melgar. En España, y está documentado, usted lo puede buscar, se compraron 30,000 pruebas rápidas, porque también todos los países lo hacen, no vamos a denegar eso. Pero ¿qué pasó? Todas las pruebas eran fallidas y tuvieron que devolver todas esas pruebas, que en ese caso eran pruebas fabricadas en la China. Entonces nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? De cometer errores tras errores tras errores, y hay métodos, ¿verdad? Hay protocolos en que permiten, antes de ponerlas al uso ampliado en el mercado, las pruebas, ya sea para el gobierno o para el sector privado, hay protocolos de validación que le permiten decir qué precisión tienen estas pruebas. O sea, en el mejor de los casos, las pruebas rápidas le van a detectar de 10 que están positivos, que están infectados, le va a detectar 7. O sea que va a perder 3, a los cuales usted le va a decir, usted está negativo, y esa persona va a andar como negativo y está positivo y anda contagiando a otros. En el peor de los casos, como el problema de España, solo detectaba a 3 de 10 positivos, o sea, solo tenía un 30% de positividad. Y así hay otros ejemplos, pero también hay mecanismos en que se pueden utilizar para ver las experiencias de otros países que ya han hecho estas validaciones y nos pueden orientar para nosotros, pues, si no nos da tiempo de hacer todos estos protocolos por el tiempo, pues seleccionamos pruebas que otros países han sido exitosas. Pero en este caso, las pruebas rápidas a pesar de que no son 100% confiables, he entendido que a través de estas pruebas rápidas se puede identificar al menos si algunas personas pueden tener alguna condición de virus, y que por lo tanto se le puede luego confirmar con una PCR. Es decir, ¿ese es el camino que debemos de seguir? Sí, definitivamente, como le digo, tienen su uso y aplicación. No es que son del todo, hay que descartarlas, no. Y esa es la manera correcta. Si le da positiva una IgM, porque mide 2 tipos de anticuerpos, IgM y IgG, pero no nos compliquemos en eso. El IgM es de un marcador de infección reciente. Entonces esa IgM definitivamente la tiene que confirmar por PCR, no la puede considerar como definitiva. Pero el problema más grande es
en las que le dan negativa, que son falsos negativos. Y usted entonces da un resultado como negativo, porque si le va a hacer a todos positivos y negativos el PCR, ¿para qué va a gastar en eso, verdad? Entonces, ese es el problema. Entonces, previo a poder aplicar la prueba, se hacen valoraciones. Y hay un grupo de médicos, epidemiólogos, salubristas, que están asesorando al presidente y al gobierno, que es un grupo que se llama la Plataforma Todos contra el COVID. Hay internistas también. Ellos han desarrollado un protocolo para validar 4 pruebas rápidas, de las que están haciendo fila ahorita en el ARSA para poder obtener su aprobación. Entonces yo creo que a veces un poquito de paciencia. Otro aspecto es cautela, porque no nos vamos a lanzar y puede ser contraproducente los resultados que podamos obtener. Nadie los puede predecir, ¿verdad? Si no se hacen las valoraciones. Entonces, ese sería mi mensaje principal, ¿verdad? Luego, eventualmente, tal vez un poco complicado mencionarlo, pero no veo por qué no, su público es bastante ávido a aprender, es que van a venir las pruebas de antígeno. Esas van a venir, así como hay una prueba de antígeno para dengue. Entonces esa va a venir a ser en cierta forma equivalente al PCR. Nunca lo va a equiparar, nunca, porque la sensibilidad de las pruebas moleculares es altísima. Entonces nunca va a tener comparable, pero va a venir a poder ayudar, porque el momento que ya salga positiva, entonces ya usted puede considerar que hay una infección. Cuando usted habla, doctora, no sé si expliqué bien. No, sí, muy bien, doctora. Cuando usted habla de que las autoridades sanitarias tienen que confirmar o validar esta prueba rápida y que hay 4 en fila esperando la autorización, significa que hay distintas marcas, hay distintas calidades, evidentemente. Entonces, por decirlo algo, ahora mismo en ARSA hay 4 tipos de pruebas rápidas, A, B, C y D, y tienen que definir cuál de las 4 es la que se va a utilizar. No, en ARSA hay como 200 haciendo fila. En el protocolo que desarrollaron estos clínicos, epidemiólogos, salubristas, ellos proponen probar 4 de todas esas 200, y se van a basar en cuáles son los certificados de calidad que tienen esas que van a ser seleccionadas, porque es imposible, ¿verdad?, que se pongan a valorar y evaluar 200. Entonces va a ser como un filtro, y de ahí van a proceder. Entonces, esa es la manera de hacerlo, porque las pruebas rápidas, los microbiólogos lo sabemos, yo estoy totalmente de acuerdo que seamos los microbiólogos los que las procesemos, pero también sabemos en otras enfermedades, ¿verdad?, que las pruebas rápidas no tienen una especificidad, una sensibilidad comparable, por ejemplo, con pruebas un poquito más de mayor complejidad, como son las ELISAs. Eso ya lo sabemos, eso es una cuestión conocida, ¿verdad? Entonces, muy pocas pruebas rápidas alcanzan una sensibilidad analítica mayor del 80%. Quiere decir que le van a detectar, en el mejor de los casos, 8 positivos de 10 verdaderos positivos. Es importante tener claro eso. Yo lo que quiero, sí, claro, porque si no, usted tiene que tener el impacto de los que usted está reportando como que no están infectados, estando infectados. Y no es culpa de que hace la prueba, es situación de la calidad de los productos, de las pruebas. Yo comentaba con amistades y les decía, esto es como los teléfonos chinos. Los teléfonos chinos, hay teléfonos chinos descartables, prácticamente se usan una semana y los botan, así como también hay teléfonos chinos buenísimos, ¿verdad?, que se comparan con los mejores. Es prácticamente, esa es la analogía más clara que le puedo hacer, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es, hay que tener cautela, hay que tener entendimiento de que la prueba PCR es para detectar si una persona está infectada en el momento y se debe de usar para gente que tiene síntomas o los contactos de estas personas, y luego para cuando estén recuperados. Y las pruebas de anticuerpos pueden servir para estudios poblacionales, estudios de cero prevalencia,
pero por favorcito, ¿verdad? Usemos la mejor prueba posible. No tenemos por qué nosotros conformarnos con lo que haya, ¿verdad? Sino que podemos seleccionar algo que vayamos a tener mejores resultados. ¿Y cuándo vamos a tener definido cuál es la prueba rápida que se va a utilizar en el país? Ese estudio que como le comento, es de estos doctores que me han compartido y en alguna manera se les va a apoyar. Creo que esto va a ser en cuestión de 2 semanas. Eso se puede hacer rápido. Son valoraciones rápidas que si se cuenta con toda la logística, la infraestructura, se puede hacer. Yo tengo entendido que ARSA les ha pedido a todas estas compañías que están solicitando la autorización, les ha pedido 100 pruebas para valorarlas. Y eso es una buena idea. Eso es algo que si una persona va a comercializar esta prueba, pues bien puede otorgar 100 para que sean valoradas acá. Y una vez que se tenga, póngale en 10 días, 15 días, que se tenga ya definida cuál es la prueba rápida que se va a utilizar, evidentemente no hay ningún proveedor que tenga aquí una bodega llena con esa porque no se sabe cuál es. Exacto, porque como esto estaba cerrado, esto no se había aprobado, entonces ningún proveedor, sin saber si su prueba va a ser seleccionada o si se va a abrir el mercado para cualquier prueba, lo cual sería un error, no va a tener 30,000 pruebas guardadas ahí para que después no se le vendan. También yo estaba leyendo una noticia ahorita, que como uno lee de todo, ¿verdad?, que ya la próxima semana el gobierno va a empezar a aplicar 10,000 pruebas semanales o algo así. No sé, porque entonces tampoco sabría decir qué criterio usó para seleccionar la prueba con que va a hacer esos estudios. Aplica para todo mundo. Tienen que saber que la prueba que se vaya a aplicar sea de las mejores, con precisiones analíticas comprobadas, para que los resultados también sean de calidad. Entonces estamos hablando que una vez que se defina la prueba rápida que se va a utilizar, que eso puede tomar 10, 15 días, luego entonces hay que ir a buscar esas pruebas rápidas en el mercado internacional. ¿Dónde está? Está aquí en América, está en Europa, y que venga aquí para comenzarlas a utilizar. Sí, por ejemplo, para aclarar también, Estados Unidos tiene 2, hasta donde yo leí, 2 pruebas rápidas que están aprobadas por el FDA, que es una bastante garantía. Pero esas pruebas rápidas son de uso exclusivo para el pueblo norteamericano, no, para consumo interno. Entonces esas no podemos ni de broma soñar que las vamos a poder obtener. Pero hay otros países, ¿verdad?, que sí tienen y que ya las han valorado, pero claro, vienen de Brasil, de Australia, de Canadá, del mismo China, ¿verdad?, Corea. Entonces sí, tendría que generalmente los proveedores tienen una buena relación con su suplidor, entonces yo me imagino que rápidamente pues pueden poner la orden, y como esto es una emergencia, se las pueden tener acá en cuestión de días. Eso es lo que yo soñaría a que se diera. ¿Hace cuánto tiempo debió hacerse esto, doctora? Bueno, de las pruebas rápidas, esto ya días está sonando, y créame, no es una cosa que solo nos está pasando a nosotros en Honduras. Como le conté, la situación de España, incluso el Reino Unido ahorita invirtió 1.6 millones de libras esterlinas en pruebas de ELISA, que supuestamente son más confiables, de mejor desempeño, y fueron fallidas también. O sea, a todo mundo nos ha estado pasando porque ha sido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Lo que yo sí no quisiera es que siguiéramos dando tumbos, ¿verdad? Dando tumbos, errores, sino que ya de las experiencias aprendidas pues vayamos por algo más seguro, ¿verdad? Mientras más temprano hubiera empezado, pues tal vez ya estaríamos en un proceso más avanzado. Pero yo creo que todavía estaríamos a tiempo mientras se hagan las cosas en una forma científica y que den resultados que se puedan ser analizados, o sea, para poder tomar una decisión. Claro, o sea que esas pruebas rápidas que se han estado haciendo
por algunos centros hospitalarios actualmente en el país, ¿no son pruebas rápidas que usted diría ese resultado es 100% confiable? Pues a mí también me han solicitado cierto apoyo y asesoría. No está todo perdido, ¿verdad? Yo les sugiero a ellos que hagan un pequeño experimento de que tomen sus pacientes que son COVID positivos, que le tomen muestra, porque también los anticuerpos aparecen a los 7 días, que les tomen muestras consecutivas y que tomen pacientes normales, sanos, y que las corran. Y entonces de esa manera van a saber de sus positivos, verdaderos positivos, porque tienen PCR positivo, cuál es el rendimiento, cuál es la concordancia con la prueba. Sobre todo lo importante es la IgM en este momento. Entonces, se pueden hacer eso como retrospectivamente para poder valorar, porque igual ninguna de las pruebas rápidas le va a ser 100%, ninguna, pero por lo menos ya usted sabe si son de 80% de valor predictivo positivo, entonces ya usted puede decir, bueno, pues con cierta seguridad lo puedo usar. Siempre va a haber un margen de pruebas que se pierden. Y lo más importante también definir cuando se hacen esos estudios es que no le vaya a dar falsos positivos, porque entonces la población sana no tendría, en teoría, aunque sabemos que hay asintomáticos, ¿verdad? Pero hay formas de tener muestras de plasma, por ejemplo, o de suero previo a la epidemia. Esas no van a tener anticuerpos por definición. Entonces, ahí usted también está estudiando la especificidad, que esas pruebas no le tendrían que dar ningún positivo. Entonces, está midiendo los dos elementos más preocupantes sobre el desempeño de una prueba rápida. Doctora, entre que se valide la prueba rápida a través de esta plataforma de expertos en el área y luego que se pida, podemos estar hablando de que esa prueba rápida validada por las autoridades y por los expertos podría comenzarse a aplicar en un mes. Yo diría que sería lo mejor. Yo diría que sería lo mejor esperar, porque imagínese, pudiera ser como contraproducente, por no decirlo catastrófico, que empezaran a emitirse resultados que estén diciendo que una persona no tiene el virus y lo tiene, y diciéndole a otras personas que lo tienen sin tenerlo, ¿verdad? Entonces, ninguna de las dos situaciones es favorable. Y otro punto es la inmunoglobulina G, que eso ya es indicador de inmunidad, pero parece que en esta inmunoglobulina hay mayores, los resultados son más favorables, son mayores concordancias, es más estable la detección, y eso sí va a ser útil cuando querramos definir cuántas de las personas ya tienen una inmunidad, que puede ser una inmunidad temporal, eso todavía no se sabe, pero por lo menos una inmunidad que les permita volver a circular. Eso también tendría otra aplicación. Definitivamente, como le digo, todas estas pruebas tienen una aplicación y un uso, solo que hay que hacerlo en una manera responsable. Y yo estoy de acuerdo que todos urgimos y todos necesitamos de que se hagan esas pruebas. Pero también es importante no generar falsas expectativas en función de que ya mañana vamos a estar haciendo X o Y miles de cantidades de pruebas rápidas a nivel nacional. Sí, eso no sería lo recomendado. Yo estoy segura, porque leo los documentos de la OPS, que OPS respalda esto, ¿verdad? Esta situación. OPS no favorece al uso indiscriminado de pruebas rápidas sin conocer ciertas valoraciones sobre el desempeño de las pruebas. Es muy peligroso, incluso, ¿verdad? Cuando ya se hagan las pruebas de inmunidad, o sea, lo del anticuerpos IgG, también hay que tener precauciones para garantizar, ¿verdad?, que esa persona ya ha estado expuesta al virus, que con tranquilidad puede retornar al trabajo. Ya otros países lo están haciendo. Ecuador ya tiene sus propios algoritmos e incluso les dan una tarjetita de inmune
¿verdad? Para que pueda circular. Entonces se la piden, ¿verdad? Donde quiera que vaya y eso garantiza. Pero de nuevo, tenemos que apuntar a las mejores pruebas de diagnóstico que existan. No nos debemos de conformar porque somos países sin recursos, sin medios, a que se nos dé lo más baratito, lo más disponible, sino que hay que hacer las cosas bien. Doctora, he escuchado muchas versiones y nuestros amables televidentes también en relación a que a cierta cantidad de semanas, 7, 8, 9, 10, se puede alcanzar el pico máximo de contagiados en un país de este nuevo coronavirus. ¿Usted comparte ese criterio o cuál es su opinión sobre este particular? Yo creo que todas las observaciones de los distinguidos epidemiólogos y los que hacen modelos matemáticos están basados en los modelos de otros países. Yo lo que considero en nuestro país es que no tenemos información suficiente para poder identificar dónde están los casos, rastrear los contactos, ponerlos en cuarentena, darle seguimiento y luego testear a los que ya están recuperados. Mientras no tengamos esos elementos de juicio, difícilmente vamos a poder conocer la magnitud de la epidemia en las diferentes regiones del país. Estamos conociendo que el Valle de Sula está bien afectado y ahora Atlántida porque hay una gran cantidad de muertos, ¿verdad? Algunos de ellos incluso sin diagnóstico de laboratorio. Entonces, yo sé que está difícil el obtener los reactivos de laboratorio, hay una escasez mundial tremenda, eso es cierto, y todos los países están bien angustiados y bien abrumados con obtener reactivos de laboratorio, eso es cierto. Pero yo creo que mi mensaje será que nos unamos, ¿verdad? Que nos unamos como hondureños, que nos unamos con los países amigos, y que buscamos las alternativas de solución para allá, para mañana, para tener esa capacidad instalada real, ¿verdad? Real, que podamos decirle a la gente honestamente qué es la expectativa que tenemos para poder llegar a lo tan ansiado 500 pruebas diarias, ¿verdad? Eso, y que no tengamos pacientes en cola, que se les esté dando los resultados, muestras que fueron tomadas hace 7 días. Y ese es otro punto que yo quisiera tomar. Yo sé que me estoy tomando un montón de tiempo, pero este virus es un virus RNA y es un virus bien lábil. Todos los que conocen de DNA y RNA van a estar de acuerdo conmigo. Y si este virus es transportado desde Ocotepeque, desde Copán, y no se sigue una estricta cadena frío, el virus lo vamos a perder, el virus no lo vamos a poder detectar. Es un virus que prácticamente que se destruye, que se deshace con la simple manipulación, por ejemplo, con las manos. Es bien lábil. Y otro punto es que la calidad de la muestra que se colecte debe ser una buena calidad de muestra. Y entonces yo sugeriría que la Secretaría de Salud esté pasando videos constantemente a todos los niveles que colectan muestras, porque de una buena muestra depende un buen diagnóstico. En otros países están tomando un hisopo de la fosa nasal 1, de la 2 y de la orofaringe y lo meten en un mismo tubo para aumentar las posibilidades de tener un diagnóstico certero, ¿verdad? Y preciso. Yo siempre me pregunto y siempre me he preguntado cuando he trabajado en otros virus, ¿qué pasa con ese montón de casos negativos? ¿Por qué tenemos tanto negativo si clínicamente el paciente es típico que tenga COVID? ¿Verdad? Entonces hay que empezarse a hacer todo ese tipo de preguntas, hay que empezar a cuidar la calidad, la cadena fría y muchos otros aspectos que nos van a ayudar, ¿verdad? A no estar desperdiciando los escasos recursos que tenemos. Tengo un par de preguntas más para ustedes sobre la importancia de que los laboratorios privados se incorporen a hacer las pruebas ya PCR, que son las que confirman el nuevo coronavirus en un paciente. Pero antes